Hola, ¿qué tal? Yo soy Caleb y en esta ocasión, como puedes ver, vamos a hablar sobre un poema muy reciente de Xani que ha causado algo de confusión o, ya sabes, ¿no? Emociones en general entre la chaviza. El poema es Las jaulas de Andrea Rivas, si no le estoy cambiando el nombre, ¿no? Andrea Rivas. Y bueno, es un poema menos complicado de lo que parece en realidad y voy a decirte en qué cosas tienes que centrarte, número uno, para entender de qué habla y número dos, digamos, para encontrarle un orden, una estructura y demás. En primer lugar, aquí quiero recordarte algo que aplica con otros poemas, algunos de los cuales no sé si he explicado o no anteriormente, como pueden ser el poema del despertar de Alejandra Pizarnik, donde las cosas más abstractas no necesariamente tienes que intentar traducirlas, interpretarlas o aterrizarlas en algo literal, o sea, no necesariamente lo que hay en el poema lo puedes transcribir o encontrar una anécdota, una vivencia o una experiencia real y específica del autor y autora del poema, ¿ok? Esto no significa que el poema sea más difícil, de hecho en muchos casos puede ser bastante más fácil. Por ejemplo, en el poema que mencionaba del despertar, que no sé si lo tengo por aquí o no, creo que nunca lo he hecho, muchos lo conocen, El despertar de Alejandra Pizarnik, para que lo busques, igual luego le hago también su video, la voz poética está muy evidentemente emocionada, preocupada, desesperada, ¿ok? Porque en ese poema la voz poética ha perdido, como quien dice, las ganas de vivir, pero al mismo tiempo se aferra a la vida. Y menciono esto porque en ese poema todo el tiempo vemos como una especie de imágenes, como que dice que los demonios viven de su sangre, beben, perdón, de su sangre, como que dice que es una anciana a sus apenas 20 años. Hay un montón de imágenes, pues, que en general te ayudan a darte cuenta de que es una persona que no se siente nada bien, ¿ok? Y eso es lo importante y lo relevante del tema. Voy a bajar un poquito esto. Ahora, en este poema igualmente quiero que hagamos énfasis en lo simbólico de tres cosas que son, número uno, las jaulas que le dan título al poema, número dos, los leones que se mencionan dentro del poema y número tres, la poesía y las palabras en general que se mencionan en la tercera parte. ¿Ok? Eso en primer lugar. Segundo, quiero que le encontremos forma al poema dándonos cuenta de que, número uno, en la parte uno habla de lo que hay dentro de la jaula, en la parte número dos habla de lo que pasa cuando logra la voz poética salir de la jaula y lo que encuentra fuera de ella, y número tres, lo que significa, representa o encuentra en la poesía, la cual llega al salir también de la jaula, ¿ok? Ahora, este poema en general, quiero hacer énfasis en esas cosas que mencionaba, número uno, la jaula, número dos, los leones y número tres, la poesía, porque esas cosas simbolizan el tema del poema que tiene que ver con la opresión y con el salir de esa opresión. He mencionado mucho en clases y lo menciono aquí ahora, que este poema puede adecuarse a un montón de situaciones con las cuales muchos nos podemos identificar, independientemente de cualquier tipo de opresión, pequeño o grande, con el que quieras proyectarte o con el que puedas identificarte, pero que para mí principalmente tiene una connotación o un matiz feministas. ¿Por qué? Número uno, porque la voz poética es mujer. Número dos, habla con un tú que también vivía en una jaula y que entendemos que es otra mujer, porque usa pronombres y demás conjugados perdón, que son femeninos, ¿no? Y porque además podemos identificar como esta especie de, bueno, algún rasgo sobre la feminidad o esta cuestión de los leones, em, que podemos entender como una especie de opresores. No tiene que ser siempre esa lectura, pero como digo, desde mi punto de vista, eso es un poco lo que hay en el poema. No estoy diciendo que esto es algo que tienes que entender o saber identificar a qué tipo de opresión se refiere, porque por supuesto que es algo que no te van a preguntar nunca en tu examen. Pero lo que quiero decir es que estos símbolos que son muy obvios, que están repitiéndose mucho y que tienen un significado muy claro, porque ¿qué va a significar una jaula si no el encierro? ¿No? Son lo que nos va a guiar en el poema. Entonces, vamos leyendo la primera parte y vamos aterrizando lo que decía sobre cómo es estar dentro. ¿Ok? Dice, crecimos separadas en la misma cruel y fina jaula de leones. De tu lado, las aves cerraban los vuelos comiendo trampas de infértiles semillas.
De mi lado no había alas, sino lombrices secas royendo la tierra con sus cuerpos fétidos que nunca supieron convertirse en alimento. Afuera, aquí no, sino en el mundo prometido avanzaba la caravana de todo lo que no existe, de todo lo que no era y no sería nunca nuestro. Como en un desfile, largas, maravillosas cabelleras flotaban vivientes velos sobre las caras de todas las que nunca nos dirían cómo se hace para lanzar un suspiro y volver fecundo al mármol. Nosotras, dentro, mirábamos. Punto número uno, cosas importantes. Vive esta persona, la voz poética, y la persona con quien habla, con quien dialoga, dentro de una jaula, ¿sí? Como dice, rodeadas de leones, que no me acuerdo si se menciona aquí o en el siguiente fragmento, pero bueno, no importa, y viven dentro de su jaula viendo el mundo exterior, asumiendo que lo que hay fuera de la jaula nunca va a ser para ellas y por eso dice que no existen, que no sería nunca nuestro. Y habla de cómo por fuera de la jaula ven a estas mujeres con largas cabelleras, ¿no? Eh, Existiendo, mientras que ellas asumen que desde dentro solo pueden mirar lo que hay fuera, ¿ok? Em, Ahora, muchos pueden preguntarse en qué significan las lombrices y las hojas secas y lo demás, pero no importa, porque lo que importa es que hacen de la jaula un lugar todavía más inhóspito. Eso es lo que valen y lo que representan en general. Ese tipo de contaminación, de enfermedad, de suciedad, que hacen de un lugar de por sí indeseable, todavía más indeseable y más difícil de habitar, ¿ok? Entonces, lo que hay en este primer fragmento es básicamente eso, la prisión, lo inevitable de las cosas que hay dentro, y sí estaban aquí los leones, perdón, ¿no? Ahí están los leones que están dentro de la jaula, que además son una amenaza con la cual vives, ¿ok? Y eso es lo que hay. Ahora, vamos a leer la segunda parte y ahorita vemos que hallamos en ella. Dice, y se abre la jaula para encontrarnos en el umbral de todas las cosas. Esto es lo que existe. Rotos, imperfectos sueños, recuerdos que hemos inventado para tener algo que contar. El dulce pan nuestro de cada día deja caer sus migajas para que coman los gusanos, para que las aves encuentren gusanos repletos de migas de pan. Aprendemos a vivir en este sitio hecho de palabras y también hay esto. Tras las rejas, leones que hemos alimentado con silencio a cambio, hoy nos miran rugir. Punto número uno, se abre la jaula y por fin la voz poética y esta otra persona con la que dialoga pueden salir de esta jaula. Número dos, encuentran que la vida fuera de la jaula no era tan chida como pensaban, no era tan perfecta como asumían que podía ser, ¿ok? Porque lo que hay fuera son sueños rotos y sueños imperfectos y recuerdos inventados, o sea, cosas que no necesariamente pasaron como pensábamos que pasaron o como dijimos que pasaron, pero que tuvimos que inventar, ¿ok? Y no importa tanto qué es esto del pan nuestro de cada día que deja caer las migajas, punto, pero en todo caso, ellas y su pan alimentan otras cosas, no, no importa tanto. Pero lo más importante de aquí es que esto, número uno, ya dijimos que lo que hay fuera no estaba tan chido. Número dos, aquí dice que al salir de la jaula habitan este lugar hecho de palabras, que es donde se introduce el tema de la poesía y de las palabras en general, de las palabras como un lugar donde vivir o las palabras como algo que habitar, algo acogedor, que ya no es una jaula. Antes vivíamos en una jaula, ahora habitamos un lugar hecho de palabras, ¿ok? Eso es importante. Tal vez no habías notado ese contraste, pero este tipo de patrones y de cosas en general están presentes en la poesía, ¿ok? Y lo más importante, este momento de empoderamiento que no podíamos tener dentro de la jaula. Afuera sí, desde afuera de la jaula ya podemos ver hacia adentro y esos leones que antes alimentábamos con nuestro silencio, es decir, ellos se nutrían o se fortalecían con nuestro silencio, hoy nos miran rugir. Es decir, ahora somos nosotras las leonas de alguna manera, aunque suene un poco chusco quizá, pero es lo que hay, ¿no? Esta imagen, como digo, de empoderamiento de las personas que vivían oprimidas y que al salir tienen un lugar que habitar y tienen este valor que no tenían antes, ¿ok? Punto. Vamos con el tercer lugar. Dice, quiero explicarte estos poemas. Te conocí en el borde, en ese límite entre el ya no más y quiero aprender a no estar sola.
También tú estabas entendiendo cómo se compone el mundo. También tú descubriste que el cabello corto no significa tierra infértil y me enseñaste a vivir con ello. ¿Recuerdas? Los leones que muerden los sueños a veces se visten de rosa para las fiestas. Tú y yo no crecimos en la misma jaula, pero sabemos cómo se siente algo tan nuevo como la palabra poema. Algo tan nuevo como disparar un verso y entender que al otro lado de todo lo que nunca hemos sido, también hay alguien que está esperando. Ahora, ¿qué es lo que hay aquí? En primer lugar, en esta parte, está hablando ya de la existencia de algunos poemas, quizá estos mismos poemas que estamos leyendo, estos poemas en tres tiempos, digamos, o en tres partes. Número uno, habla de aprender a entender cómo está hecho el mundo, cómo está compuesto, entender la vida y entender el mundo en general después de haber salido de la jaula, después de haber salido de esta opresión que también podría interpretarse quizá un poquito como una especie de enfermedad. No importa porque el símbolo se puede adecuar a diferentes situaciones, ¿no? Y habla de cómo esta otra persona que no habitaba exactamente en la misma jaula, pero finalmente también tenía su propia jaula y sus leones, su propia situación opresiva o su propia situación limitante o su propia enfermedad, como lo queramos ver, ¿no? Eh, También estuvo allí y esta persona le ha enseñado a la voz poética que el cabello corto, que está en contraste con el cabello largo de las mujeres que veían pasar, ¿no? No sé si cabello corto por haber sido prisioneras dentro de esa jaula de alguna manera, no significa tierra infértil. ¿Qué significa? No importa mucho para mí, bueno, para efectos del examen y en general, para entender el poema sí puede ser más importante, desde luego, ¿no? Para entenderlo muy a fondo. Pero para mí tiene que ver con un signo de feminidad y cómo el cabello corto no te hace ser menos mujer, porque nuevamente el poema se enfoca específicamente en figuras femeninas, ¿no? Y me enseñaste a vivir con eso, con la idea de que el cabello corto no significa ser tierra infértil. Los leones que antes veíamos en las jaulas con los que vivíamos y que muerden los sueños, a veces se visten de rosa. Es decir, es una manera de ver algo que antes era una gran amenaza y un terror y un problema, visto como algo que ya no nos aterroriza y que es inofensivo, porque es básicamente como ponerle vestidito a un león, es como me lo imagino yo, ¿no? O sea, los leones que comían nuestros sueños y se alimentaban de nuestro silencio, ahora a veces se visten de rosa, ¿no? Para las fiestas. Y dice, tú y yo no crecimos en la misma jaula, que ya lo había visto, pero sabemos cómo se siente esta novedad de salir al mundo y de empezar a entender cómo funciona el mundo, cómo está compuesto. Y algo muy importante es que habla aquí de la palabra poema como esta cosa nueva, que puede ser una especie de arma, es decir, algo para defenderse o algo para denunciar o algo en general útil, que ya había mencionado antes que las palabras eran un lugar que habitar, ¿no? Entonces, esto es lo que hay a grandes rasgos. Repito, en la primera parte tenemos la jaula, que es como esta especie de opresión, viviendo con esta especie de captores o de opresores, que son los leones, como quiera que los queramos interpretar, ¿no? Como algo que en general nos hace daño y con lo que convivimos en este lugar inhóspito y limitante, desde el cual solo podemos ver hacia afuera las cosas con las que soñamos y que no podemos tener, pero luego resulta que se abre la jaula y sí podemos salir. Y aunque las cosas afuera no estaban tan bien o no eran tan perfectas como hubiéramos querido o como pensábamos, pues tenemos la libertad. Y dentro de esta libertad tenemos estos panes que alimentan a los gusanos y a las aves. Y tenemos las palabras o este lugar hecho de palabras para habitar. Y tenemos este valor que no teníamos antes o este poder que no teníamos antes. Y ya no le tenemos miedo a esos leones que se quedaron dentro de la jaula. Y finalmente habla de este vínculo que ejerce con esta otra persona, que aunque no habitó la misma jaula, sí es como sobreviviente, una persona que ha experimentado el mismo tipo de situación, ¿sí? Am, Alguien que le enseña cosas y alguien con quien está aprendiendo también a vivir y a entender el mundo y a entender la vida y habla, nuevamente, perdón por lo reiterativo, de cómo las palabras son básicamente una herramienta o un arma o en general un poder que no conocíamos y son también algo que habitar, ¿ok?
Eso es lo que hay en este texto. Sigue siendo un poco abstracto, pero estoy seguro, como decía, que todos podemos relacionarlo con distintas situaciones con las que nos podemos identificar o distintas situaciones no necesariamente nuestras que podemos identificar para entender que eso es a grandes rasgos lo importante del poema. Eso es lo importante. Recuerda que todo poema siempre quiere decirte de qué se trata. Solo tenemos que prestarle un poquito de atención a los patrones y tratar de leer con paciencia. Esto, claro, durante tu camino de preparación para tu examen de admisión. Y dentro del examen tienes que entender que no importa, que no es tan terrible como piensas, que no es tan incomprensible, solo tienes que saber entender qué es lo que hay. El título siempre te va a ayudar. Las jaulas son algo muy importante dentro del poema y dentro de ello lo que representan las jaulas. Eso es lo que tienes que saber, ¿ok? Dime si te gustaría que haga un video sobre otro poema. Siempre digo que tengo o que voy a tener más tiempo pronto, pero nunca acaba pasando. Así que una disculpa por los videos que todavía les debo. Yo soy Caleb. Si te fue útil el video, por favor, comenta, compártelo y déjame saber si te gustaría que hiciera un video sobre algo más. Eso es todo por el momento. Muchas gracias por ver y nos vemos.